Buenas noches, queridos televidentes. Hoy nos encontramos con la doctora María de la Portilla Vera, auditora con más de 45 años de experiencia, y vamos a conversar un poquito acerca de su vida y acerca de su camino profesional. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por la entrevista, estimada Melanie. Bueno, queremos saber un poquito acerca de sus estudios y de cómo se fue adentrando más dentro de este mundo de la auditoría. Comencé a estudiar, yo estudié Administración de Empresas en la Universidad Católica, que en ese entonces, cuando yo comencé en el año 1977, era la única universidad que había. La técnica salió mucho más años después. Entonces había la carrera de contabilidad con sus especialidades, administración y contabilidad. Y realmente a mí me motivó seguir la administración. Cuando estaba en media carrera, en quinto semestre, iba a pasar al sexto, hubo una oportunidad de trabajo en la empresa eléctrica, llamaban a concurso, pero nosotros no sabíamos, habían puesto una publicidad en la Secretaría de la Universidad, decía, se requiere para auxiliares de contabilidad. Entonces teníamos otras amigas, ya desde quinto semestre ya se diversificó, digamos, se dividió las dos carreras, porque hasta el cuarto éramos iguales, recibíamos las materias, el tronco común, como se llama ahora, y siempre ha sido así. Entonces le digo yo a mi amiga, ve, vamos, ahí está una oportunidad que te vayas a trabajar. Y me dice, no, ya no quiero trabajar. Y le digo, entonces vamos a averiguar. Y le decimos, ¿para quién es? ¿Hay el perfil de contabilidad? No, no pienso nada, dijo que puede ser de administración. Entonces le digo, yo puedo aplicarse. Entonces me dio la dirección y me fui. Y de ahí comencé, había sido con concurso. Me dijo, pero es con concurso de merecimientos. Yo, pues, bueno, le dije yo. Y ya, entonces me dice, ¿cuándo le tomo la prueba? Y le digo, cuando quieras, quiere ahorita. Entonces eso me decía mi ex jefe, pues como algo anecdótico, me decía, eso me impresionó, que tú dijiste cuando usted quiera, lo que yo sé, sea ahorita o mañana o pasado. Y ya, pues así fue como entré al concurso, gané y ya me vinculé como auxiliar de contabilidad, auxiliar 2 de auditoría interna en Nuevo Norte. Después continué estudiando yo la materia de la carrera de administración, me gradué un 16 de septiembre de 1983 y seguí. Después ya ascendí a auditoría interno 1. Después de eso ya seguimos trabajando, auxiliares, después nos nombraron otra vez, llegué a ser auditor. Y hice carrera realmente en el norte, podría decir, 6 años estuve. Y después de eso ya hubo la oportunidad de ser auditora general encargada. Tenía 27 años y después participé ya en el concurso para ser auditora general. Lo gané y en el 28 años yo ya era auditora general de Monnorte, que es una empresa grande realmente con muchos retos. Y ahora que pienso, digo que bastante, fue bien difícil eso. Entonces ahí me dediqué, yo era solo pensaba en trabajar para quedar bien, porque era una empresa grande que tenía Carchimbura, Pichincha, Cayambe, Tabacundo y después Sucumbíos, y era bastantísimo cuántos trabajadores, la cobertura y todo, y era mucho riesgo, y era la única mujer que fui primera auditora. Entonces me dediqué a trabajar y salimos adelante. Después me fui a estudiar a Costa Rica 2 años la maestría y obtuve el máster en Administración de Negocios, o el MBA que le llaman, en Business Master Administration, MBA. Ahí 2 años estudié. Pero para ese entonces yo también ya trabajaba en la Universidad Técnica como profesor de las materias de administración, mercadotecnia, proyectos, así algunas varias. Eso me sirvió para poder entrar a la maestría, porque antes para entrar a una maestría se tenía que tener experiencia, no como ahora en que puede seguir un joven que termina su carrera y directamente puede ir a estudiar la maestría. No, antes era el requisito tener un ejercicio profesional. Por ejemplo, esa maestría era en el Instituto Centroamericano de INCAE, muy conocido, muy prestigioso a nivel de Latinoamérica y del mundo. Exigían 10 a 12 años de experiencia. Yo con las justas llegaba a tener 12 años. Y entré porque también tomaron pruebas, entrevistas, porque también ya tenía un poco de experiencia en la docencia, me ayudó, ya tenía como 4 años.
y las 10 en la empresa eléctrica. Y ahí era jefe, ¿no? Era jefe del 86, 24, 8 años. 8 años de jefatura, eso me valió. Ya pues estudié los 2 años, entonces después ya vine con nuevas ideas, me abrió el panorama de tener otras ideas en mi vida personal, en mi vida profesional, y vine con la idea de reformar. Y dije, voy a renunciar a Enel Norte. Un reto bien loco, pues, siendo una empresa tan grande y todo lo demás, pero era un poco complicado. Y eso que no era como el político, pero sí influenciaba la política, venían decisiones de arriba, y había el fondo de solidaridad para hacer la privatización del sector eléctrico, entonces no dejaban trabajar bonito, pues, o sea, siempre había la influencia, entonces yo dije, no, estar así influenciada por la política, todo, voy a poner mi propia empresa. Como dije, de la maestría me abrieron expectativas y aprendí muchas cosas. Entonces dije, voy a investigar y de ahí dije, voy a ponerme una firma auditora, que no había en Imbabura nadie. Entonces fui la primera firma auditora que yo ya me había casado, mi esposo también era contador auditor, entonces dije, pongamos, él dijo, no, ¿para qué vas a poner, no? Si no hay trabajo, es que fue. Dije, te voy a demostrar que sí se puede. Y renuncié a la empresa eléctrica y me puse la firma auditora, me hice calificar, fue difícil, y después abrí el mercado. Pero tenía yo siempre que trabajaba en la universidad también, entonces tenía un sustento, una base para poder hacer eso. Puse la firma y encontrar clientes de cero. Me iba a trabajar en Santo Domingo, en Ambato, en Salcedo, y pasábamos, en una de esas me enfermé terriblemente porque pasaba del frío al calor de la costa y venía, porque yo trabajaba solo en la universidad lunes y martes, nada más, y miércoles, jueves y viernes yo viajaba a hacer las auditorías. Eso sí, estuve algunos años hasta que cogí prestigio, me conocieron y después ya no viajé. Yo mismo me puse de meta no salir para un poco, porque tenía niños, pues niños pequeños, y no quería dejarles. Entonces, máximo de ir y volver a Cayambe hasta Quito, me iba y volvía. Y no quise extenderme más, digamos, por la familia, para estar aquí. Después de la maestría, seguí trabajando en las dos, en la universidad y en la firma auditora. Y, a ver, cuando vine de la maestría, también yo era licenciada en administración, dije, voy a estudiar contabilidad. Y me entré a rivalidad. Me entré nuevamente a la Católica, yo ya tenía 40 años, no, de 38 años entré a estudiar nuevamente, entonces entré a los como 15 años de haber salido después de la administración. Todos yo era bien mayor, pues para mis compañeros. Pero bueno, ahí sentada en las aulas nuevamente, en 3 años rivalidé porque cogía 2, 3 materias cada semestre, eran como 6 o 10 materias que me faltaban para rivalidar la materia, la carrera de contabilidad. Y en septiembre del 99, creo, sí, septiembre del 99, me gradué de licenciada en contabilidad superior y auditoría. Ya. Entonces ya tenía el requisito que se entendía que es para ser auditor financiero. Vino la Universidad Uniandes. Nos habíamos reunido algún grupo de amigos que éramos licenciados en administración o licenciados en contabilidad y queríamos sacar el doctorado o la ingeniería. Nosotros seguimos un año y nos graduamos de doctores en contabilidad. Así es como obtuve vuelta a la licenciatura y después el doctorado en contabilidad. Y seguía trabajando. Entonces ya mi empresa la firma auditora creció. Me gustaba estudiar, de verdad. No me gustaba quedarme en una sola cosa quieta. Y asimismo trabajaba en varias cosas, no solamente en la docencia, pero me gustaba, por ejemplo, dar capacitación. Y años practiqué a través de la Federación Nacional de Contadores, del Instituto de Investigaciones Contables y en el Colegio de Contadores de Imbabura, capacitando en contabilidad a los colegas contadores. Me gustaba enseñar, o sea, practicar la docencia.
Me gustaba hacer consultorías, es otra especialidad. Entonces, una empresa. He hecho varias cosas y que me ha gustado hacer. Muchas gracias por sus experiencias. Dentro de otra pregunta tenemos, ¿qué personas o momentos marcaron su camino profesional? Muchas gracias. Algunas personas, algunos profesionales muy importantes que yo soy agradecida con la vida y con Dios, que me puso en mi camino profesionales muy brillantes y buenos y generosos, yo diría. Porque una cosa es que sepan y otra es que compartan con la gente. Pues, por ejemplo, mi primer jefe sí nos indicó, nos enseñó muchas cosas, pero el que más pesó fue el segundo. Él era auditor, había sido de la Contraloría y vino acá a trabajar en el Norte, el segundo auditor, segundo jefe mío, digamos, que cuando recién entré. Él sí me enseñó todo, cómo armar un informe con la experiencia de la Contraloría, establecer responsabilidades, glosas, todo. Y él, me acuerdo siempre de él. El hallazgo de auditoría, María decía, condición, criterio, causa y efecto. Y ya, y nos iba enseñando así. Ahí aprendí a armar, a estructurar los informes, todo bien. Era bien motivador él. Decía, perfecto este informe, 2 puntachos, sabía decir, siempre me acuerdo de eso. Acá aprendí muchísimo. Y dio la oportunidad de capacitarnos en el periodo de él, me envió a hacer en la primera jefatura, seguí el curso de contabilidad y de control gubernamental que era de una semana en Quito, y el de contabilidad gubernamental acá en Ibarra, que era de 240 horas, que era bastantísimo, 3 meses. En cambio, el otro jefe me mandó a mí a capacitar a Quito para la auditoría financiera, que era de 160 horas, como 2 meses, y después la auditoría operativa, otras 160 horas igual, otras, pero no seguidito, ¿no? Sino después de años. Y la auditoría informática también seguí en el periodo de él. Nos capacitó lindísimo porque decía que una persona capacitada está preparada para hacer una buena gestión, y ahí no se equivocaba. En paralelo a esto, había un auditor después que vino a hacer la auditoría interna del INESEL. INESEL era el organismo rector que controlaba todo el sector eléctrico. Y él había trabajado también en la Contraloría General, tenía una experiencia buenísima, era supervisor. Y llegó a quererme a mí, me veía como una hija. Dice, a ver, te corrijo. Y me corregía así. Entonces yo decía, bueno, pues cuando yo entré de auditora encargada, él estaba acabando la auditoría de hacer del INESEL a la empresa eléctrica. Entonces yo le preguntaba, pues, y él con mucha sapiencia me decía, esto, y cuando tú quieras me avisas, nomás yo te corrijo. Pero ahí teníamos nosotros, era la escritura, no es como ahora que puedo mandar por correo, todo. Yo me iba a Quito a hacerle revisar los informes. Y él con mucha sapiencia me corregía con esfero rojo, me tachaba, no, esto sí, no. Pero yo aprendía y no me sentía como ofendida, ni mucho menos, ¿no? Y con él aprendí muchísimo y siempre recuerdo de él que me decía, no te metas en lío, nunca pongas que el faltante, la presunción de diferencia en menos o la presunción de faltante. Nunca decir de una porque ya te pueden seguir juicio. Y con él aprendí muchísimo, muchísimo de cuestiones legales y todo lo demás. Yo creo que esas dos personas, estos dos profesionales, marcaron mi profesión y la manera de ser. Muy honestos, muy éticos, que es importantísimo en auditoría. No perder el horizonte de la imparcialidad, la objetividad y la ética. Muchas gracias. Continúo con la siguiente pregunta. Dentro de lo que nos cuenta acerca de sus estudios, de igual forma su empresa y sus otros trabajos, ¿cómo puede decir usted que ha logrado equilibrar su carrera junto con estas otras facetas de su vida? Bueno, como que lograr equilibrar es un poco difícil decir equilibrar, pero sí tener una vida, utilizando un término de auditoría, razonable. La razón no pide fuerza, ¿no es cierto? O sea, lo lógico. O sea, siempre cuando no será la mamá perfecta, ni la esposa perfecta, ni la profesional perfecta, yo no creo que se podría equilibrar. Porque siempre tienes que dar tú el tiempo, lo laboral, es muy, cuando hay una jefatura, las cosas que yo he hecho siempre han requerido mucho tiempo.
Pero lo que yo he hecho es, mientras el resto duerme, se decidió. Entonces, por ejemplo, cuando mis hijos eran pequeñitos, cuando ya dormían, yo comenzaba. Y así estudié cuántas cosas. eh, y, por ejemplo, yo le veía a mi esposo dormir y yo me levantaba y seguía haciendo las cosas. Mucho cuando me sabía levantar a las 5:30 y me iba después, salía a las 6 en punto de la casa a trotar, a hacer deporte, hasta las 7 regresaba y ya hacer las cosas para después los niños enviar a la escuela. Pero sí o sí pienso que tuve suerte y tuve el apoyo de mi esposo para poder hacer todo lo que he hecho en la profesión. Un invaluable apoyo decidido de mi esposo en que él logró ayudarme mucho en la parte de la casa. Entonces él hacía los desayunos mientras yo cambiaba la ropa, los uniformes, por ejemplo. Después también yo creo que Dios me bendijo cuando trabajaba en el norte, teníamos nosotros el centro infantil y ahí eso me ayudó a criar a mis hijos. Realmente eso fue una bendición de Dios porque yo salía de mi casa con mis dos niños que los tuve juntos casi muy seguiditos, eran como gemelos con 1 año, 2 meses de diferencia, entonces yo tenía que llevar como para gemelos, dos, y les llevaba al centro infantil y a las 8:30, 9 de la mañana que entraba yo y los iba a retirar a las 12:30, una que salíamos de 2 jornadas en ese entonces. Y por la tarde me ayudaban mis hermanas, especialmente una que era soltera me ayudaba y otra hermana también me ayudaban y por eso digo, Dios, fui bendecida porque no creo que hubiese hecho lo que he hecho si no hubiese tenido el apoyo de mi esposo y de mis dos hermanas. Muy bien, me parece una historia realmente de admirar la suya y el compromiso que todas las personas que le rodean tuvieron con usted. Sí, por eso yo digo, pero soy recíproca en eso, he sido. Todo el que me ha ayudado también yo he sido recíproca en colaborar y, por ejemplo, de lo que las dos profesionales que decía me ayudaron, yo he sido un libro abierto para el resto de gente que ha querido aprender. Digo, si a mí me ayudaron, ¿por qué yo no? Y yo he tratado y he formado en la firma auditora que ya tiene 26 años, he formado siquiera unos 10 auditores de primer nivel. Y están en buenas jefaturas. Se fue a Selva Alegre una persona, trabajó allí, otra se fue ¿a qué? En Quito, trabaja también de auditor, otra persona también auditora interna de una empresa privada, de Imbauto, después del municipio de Ibarra, otra trabaja de auditora en el norte, ya en jefaturas. Entonces para mí es un reto, digo, he formado. Y eso me llena de satisfacción porque digo, no me quedé sola y no fui egoísta en que a mí me ayudaron y yo me quedé ahí como la mayoría de la gente, yo no. Yo enseño y digo, el que venga, venga y aprenda. Otros están en otras empresas, ya han renunciado, tienen sus propias empresas. Sí, yo creo que tengo como unos 8 o 10, no he contado, pero todos de primer nivel, porque también en mí hubo, cuando redactaba la misión de la firma auditora, yo puse formar los mejores profesionales de Imbabura, brindar los servicios de contabilidad y auditoría de calidad y formar los mejores profesionales de Imbabura. Y creo que lo logré, porque tengo formado muchísimos 10 profesionales en los 26 años, porque cuando yo contrato a la gente para la firma auditora le digo, a ver, ¿usted quiere trabajar? Sí, para que me sea de provecho a mí. Para usted tiene que ser compromiso mínimo 3 a 4 años. Si no, no. Si quiere venir por 1 año y después irse, no. Porque en 1 año todavía no aprende nada. No es muy útil para mí porque solo hace cosas operativas, analíticas, cosas simples. Pero ya en el año va aprendiendo, 2 a 3 recién, y ya puede armar informes, ayudar más. Y después los he hecho de coger cuando ya están formados de 4 a 5 años, se han quedado todos. Yo mismo les busco trabajo y los ubico en las empresas. He hecho hasta hoy eso. A futuro no sé si el resto de la segunda generación que venga puedan hacerlo porque hay más competencia, hay más cosas, pero yo digo, siempre va a haber donde recomendarlos y bien formados. Quien quiera los coge. Dice, ¿dónde trabajó? En Chacón de la Portilla con la doctora María de la Portilla. Venga, de una.
saben que están bien formados, que son éticos, que aprenden y que son responsables y que han aprendido a trabajar. Porque en una firma auditora no se trabaja 8 horas, se trabaja 10 a 15 horas. Cuando estamos en época grande, hasta 15, 16 horas diarias. Y generalmente todos los días 10 horas. Entonces, no quien quiere es auditor, sino el que realmente le interesa, le gusta y pasa se decidió, se aprende a trabajar y después pues ya obviamente ya no va a trabajar siempre las 12 horas, las 10 horas, va a seguir trabajando las 15. O sea, siempre va a haber trabajo que hacer. Dentro de todas estas anécdotas que usted nos ha conversado y hemos podido evidenciar, ¿qué logros personales admira más de su carrera hasta el momento? Me siento satisfecha de haber formado una empresa, de haber enseñado dentro de la auditoría y en la docencia. En la docencia sí fui maestra de maestras, diría yo. Me gustaba enseñar. Y conmigo no perdí el año el estudiante que realmente quería perderlo. Yo creo que en todos los años que trabajé 32 años de docente, pero de los últimos 5 años fui vicerrectora académica, primero administrativa y después académica. Si perdieron el año, perdía uno, no perdían más. O sea, el que realmente no iba a clases o no quería. Sí me gustaba la docencia, la verdad es que, y hasta ahora extraño mucho eso. Pero bueno, entonces sí enseñaba y sí, si yo me encuentro en la calle con él, todos nos paramos a conversar y somos muy buenos amigos y todos me cuentan, dice doctora, tengo una empresa, tengo esto, tengo el otro en los supermercados, así donde voy en la ciudad, ¿sabes? Me encuentro y todos paran a saludarme, entonces digo, sí he llegado como maestra porque si no nadie te hace caso cuando eres malo. Entonces me recuerdan, yo también, les digo qué más, qué han hecho. Y tengo alumnos que han superado al maestro. Entonces yo con orgullo digo, sí enseñé. Y son muy buenos profesionales. Tengo de toda variedad y de todos los profesionales han formado sus empresas. Tienen muy buenas empresas aquí de software, de hardware, de mantenimiento. En empresas son consultores. Han llegado a la presidencia de la República, no políticos, sino en trabajos, en jefaturas. Tengo muy buenos alumnos de sistemas, en ingeniería textil, han puesto sus empresas, hay microemprendimientos que han hecho y me siento satisfecha, lindísimo de que hayan aprendido, de que hayan formado, porque yo les daba, desde que me fui a la maestría, yo vine y creé la empresa de toma de gerencia empresarial, se llamaba Unidos, y les daba lo que yo aprendí en la maestría del ICAE en corto. De la manera cuando nos encontramos, se vea, yo hice toda la maestría, pero me enseñaron lo que usted me enseñó en la ingeniería. Es que yo les di un resumen de lo que yo estudié en mi maestría. Qué interesante su experiencia y cómo ve de esta forma usted sus logros y toda la pasión que usted le ha dado a su carrera. Pero sí tengo algunos logros que podría decirles. No me siento satisfecha de que he roto la idea de que solo los hombres pueden estar en algunos puestos. Y sí me siento satisfecha de eso. Pero me ha costado mucho, porque el machismo ha existido toda la vida y existe todavía. Por ejemplo, yo fui la primera auditora de Mel Norte, mujer. Y a raíz de eso, porque solo eran hombres durante esa empresa formada en el 60, 66. Y yo recién fui la primera mujer en el 88. Entonces eran como 30 años y hombres cada 2, 3 años, ¿no? Puestos nominados, porque era un puesto de libre remoción, con 2, 3 años que duraba ese puesto, hasta el nombramiento. Entonces pasarían cuantísimos hombres, ¿no? Hasta que yo llegué. Y me quedé 12 años de jefe, que es un reto, y sin trampas ni nada, sino con trabajo y responsabilidad, hasta que yo mismo renuncié, ¿no? Capaz que me quedaba y me jubilaba, no sé. Bueno, eso. Después, también en la facultad, ahí sí no fui la primera mujer, porque había otra compañera que daba en ingeniería textilera. Después ya renunció ella y me quedé la única mujer durante unos 10 años, siquiera hasta que entró otra compañera a dar inglés.
Y después entraron otras pocas mujeres, pero fui la primera subdecana, mujer. Ahí igual, todito el tiempo, siempre hombres, 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 la primera subdecana. Y después fui la primera vicerrectora. Igual en la universidad, más de cuántos años tendría, ya creo que tenía 25 años y nunca una mujer había llegado a vicerrectora, de nada. Pero era por la ley, ¿no? Porque ya en el 2008 se cambió la constitución del Ecuador y ahí había el género ya para equiparar y decía que tienen que las listas haber también la participación igualitaria de la mujer. Sí es cierto que la ley nos ha facilitado todo, pero en la práctica es solo de cero a la izquierda porque no es que te dejan actuar. Tiene que luchar durísimo para poder hacer respetar sus derechos y sus deberes. Pero llegué a vicerrectora y sí hice mi gestión en contra de muchísimo machismo que hay en todo lado. También fui la primera presidenta del Colegio de Contadores. El Colegio de Contadores se creó en 1945 a nivel nacional y en 1948 ya se crea aquí en Babura. Hasta cuando yo llegué en el 2010, ¿cuántos años habían pasado? Del 48 al 2010. Como 60 años, nunca una mujer. Primera mujer, y hubo 3 listas cuando yo participaba. Las otras 2 eran de hombres. Ahí gané y rompí el récord. Desde ahí ya y hay otras mujeres que han entrado. En el norte también ya hay otras mujeres auditoras. Hoy tenemos una auditora que fue mi pupila y trabajó en la firma auditora. Es una satisfacción lindísima eso. Esas serían mis satisfacciones. Después también fui la primera mujer presidenta de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador. Igual, durísimo desde 1945 que existía la federación, nunca una mujer. Y peor de provincia, ¿no? Ni de Quito, peor de provincia. Entonces, eso sí me ha llenado de satisfacción, porque con eso he aperturado, diría, de inicio para que puedan entrar ya otras colegas mujeres, y así lo han hecho. Que dentro de esto podemos hablar un poquito acerca de qué le inspira a seguir creciendo dentro de su campo profesional. Mientras tengamos vida, yo creo que es importante, y mientras tengamos posibilidad de pensar bien, del intelecto, porque con la edad se lo va perdiendo y no es enfermedad. El Alzheimer es una enfermedad, pero el olvidarse, el tener no la misma libertad de rapidez de memoria que se tiene cuando es joven, se va perdiendo capacidades. Pero yo creo que mientras se tenga todavía la posibilidad de pensar bien, de tomar decisiones correctas y todo, hay que trabajar, como lo estoy haciendo yo todavía, porque me siento con plenas capacidades de pensamiento, de experiencias para trascender. Yo quisiera que un sueño mío es que, por ejemplo, mi empresa siga funcionando, aunque ya no esté yo, ya no esté mi esposo, y siga otra generación. Hoy mi hija es abogada y está estudiando. Tengo unas 2 sobrinas que son contadoras públicas igual. Se van, trabajan en otros lados, han adquirido experiencia, pero me gustaría que ellas se queden, mi hija y mis 2 sobrinas. Dentro de todo esto que hemos conversado acerca de su experiencia y sus diversos trabajos y experiencias que usted ha adquirido, ¿qué momentos considera que fueron los que definieron su vocación? Yo entré a trabajar en el norte y yo era administradora de empresas y más se necesitaba un poco más para hacer la auditoría financiera, contabilidad. Después la formación, después vi la necesidad de ir a revalidar el título y la necesidad de salir a ayudar a las empresas cuando renuncié, que era un reto grande, comenzar de cero nuevamente teniendo un puesto que nadie me había dicho que renuncie. Ganaba bien, estatus, prestigio, todo. Toda la vida yo he trabajado en auditoría, no de contabilidad. Yo reviso la auditoría, pero parece que saber bastante la contabilidad, ¿no?
A eso me definió. Y después ya el ayudar a las empresas a crecer, a ver las fallas, pero el arte de decir que está mal, pero sin que se moleste la gente, sino más bien ayudando a los contadores a enfocar y ser mejores profesionales. Un poquito como para ir terminando, tal vez una recomendación, un mensaje o una palabra de apoyo para las personas que están adentrándose en este camino de la auditoría o la contabilidad, algunas palabritas que usted como una persona con experiencia les quisiera dar. Yo diría que hay que prepararse en la vida, prepararse para saber los conocimientos, ser muy humano, ser respetuoso de cada persona, ser honesto. O sea, eso es la palabra, ser íntegro. Porque, por ejemplo, para ser auditor se necesita practicar el código de ética. Y muchas veces en la universidad ni siquiera lo citan al código de ética. El código de ética del contador público, porque la auditoría es una especialidad que la practica el contador público. El código de ética que salió en este año 2025 es solamente para que tengan la magnitud, tiene más de 500 páginas. Entonces nadie lo lee siquiera, muchas veces en las universidades no lo dan a conocer, no es publicitado, pero ahí te da todo, desde es el ser ético y aplicar el código de ética, es saber la materia que tú vas a hacer, es tener experiencia, es capacitarse permanentemente, es ser responsable con el trabajo, no involucrarse en actividades ilícitas, que hoy tenemos el lavado de activos. Y es muy apetecido por cualquier profesional, no solamente por el auditor, ni por el contador, por todos, porque hay lavado de activos en todo lado que te facilitan los préstamos, todo una vida lujosa, una vida fácil, dinero, pero ¿a costa de qué? De involucrar a toda la familia, porque no puede ser solito, entonces ya quedan marcados y por eso son los crímenes que tenemos tanto, ¿no? Bueno, pero el código de ética define a la profesión, yo diría, para que puedas hacerlo adecuadamente, correctamente, con conocimientos y con experiencia de todo lo que se necesita para que las empresas surjan. Y hoy tenemos algo muy importante, por ejemplo, salió las normas internacionales de información financiera con el IASB, en siglas, ¿no? Es el Consejo de Normas que saca a nivel internacional. Él emitió la norma de sustentabilidad. ¿Qué significa? Que las empresas deben sustentarse para vivir en el futuro, pero para sustentarse tienen que ser transparentes, tienen que dar un buen servicio. ¿Y quién es el responsable de eso? Todos, el nivel de gobierno, los que dirigen, la junta directiva, se llama junta de accionistas, o asamblea de socios, en el sector financiero es asamblea de socios, depende de las diferentes categorías que tengan, segmentos que se llaman en lo financiero, y el sector público, empresas públicas y las empresas públicas que puede formar un municipio, un gobierno provincial, etcétera, que nacen en el 2008, las empresas públicas. Eso tiene que sustentar para poder vivir y para poder generar fuentes de trabajo. Y ahí tiene que estar el auditor siendo honesto, porque si el auditor no es honesto, entonces ¿en quién puedes confiar? ¿En quién puede confiar la ciudadanía si el auditor no es transparente y no dice las cosas como son? No para mal, sino para mejorar, para que la empresa trascienda, siga rentable y pueda dar fuentes de trabajo. Sea empresa pública o privada, estoy hablando, del sector societario o del sector financiero. Muchísimas gracias por su tiempo y sus sabias palabras. Le agradecemos mucho que haya aceptado esta entrevista y un gusto tenerle aquí, doctora. Muchas gracias. Estoy a la orden cuando quieran, siempre de noche, pero no, entonces es un gusto. A mí me gusta conversar, como dije, fui docente y qué mejor si en algo puede servir estas entrevistas para motivar a los estudiantes, ¿no? O sea, no quiero asustarles ni decir nada es fácil en la vida. Siempre es responsabilidad, yo diría. Hay que
como tú decías, equilibrar. Hay que equilibrar, no todo es fácil ni todo es difícil. Siempre es lo que pongamos de gusto nosotros y es decir, todo hay que hacerlo con amor. Amor a la auditoría, amor a la contabilidad, amor a la administración de empresas. O sea, el amor no es solamente la relación que tiene hombre y mujer, porque muchas veces se confunde con eso. Y el amor es todo las relaciones interpersonales entre padres, entre hijos, entre nietos, entre tíos, entre primos y también entre parejas, pues no, obviamente. Es el amor, pero hay que entregarle con corazón y con responsabilidad, ahí está el éxito. Si tú le haces todo con pasión correcta, el amor que digo al trabajo y el tiempo, todo va a salir bien. Así es, muchas gracias.